Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el tema que se está abordando es toral para el pueblo de México. El pasivo laboral de Pemex y Comisión Federal de Electricidad pues proviene de las jubilaciones y pensiones que por determinación en el contrato colectivo de trabajo se deberán pagar a los trabajadores que tengan 25 años de servicio y hayan cumplido 55 años de edad, cláusula 34 del contrato colectivo. De acuerdo con normas contables en estricto, la empresa debió haber ido creando un fondo para el fin en convento a lo largo de los años, fondeándolos con cargo a las utilidades anuales antes del pago de impuestos, aunque se sepa que para enterar los impuestos, derechos y aprovechamientos hubo que solicitar financiamiento interno o externo. Es indudable que en el caso existen ineficiencias, ineficacias, ineptitudes que ocasionaron omisiones deliberadas, llegando a la perversión, donde existen responsables con nombres y apellidos. Nos referimos a los directores que han pasado por las direcciones generales y financieras de Pemex, de los secretarios de Hacienda y de Energía y de los sucesivos presidentes de la República que han tolerado un estado de cosas inaceptables e intolerables, incluyendo al actual gobierno, y sin olvidar a la dirigencia del sindicato que ha abusado en connivencia de la debilidad del Ejecutivo. Procede en estricto derecho fincar responsabilidades con sanciones penales, administrativas, pecuniarias y todas las que procedan de acuerdo con nuestras leyes. Existen dos cálculos actuariales elaborados por profesionales en el tema. En el texto de uno de ellos se concluye que las jubilaciones y pensiones de todos los institutos de seguridad del país y de otros más ascienden aproximadamente a 20 billones de pesos, es decir, el 120% del Producto Interno Nacional. El Producto Interno Bruto asciende a 16.451.895 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de este año, según INEGI. Las jubilaciones y pensiones sometidas al cálculo son Pemex, Comisión Federal de Electricidad, IMSS, ISSSTE, UNAM, IPN y algunas otras más. De ninguna manera se puede decir que el pasivo laboral corre a cargo de los trabajadores. Al contrario, ellos son los acreedores del concepto referido. Siendo propiedad de la nación, hasta ahora Pemex tendría que hacer frente al pasivo contingente aludido en los próximos años, conforme se vayan pagando año con año, que en los hechos equivale a que los mexicanos paguemos esas jubilaciones y pensiones y quizá en los próximos 30 años. Esto se denomina robarle el futuro a las siguientes generaciones. Dicho coloquialmente, en vez de sacar los recursos de la bolsa derecha, los mexicanos los sacaremos de la bolsa izquierda. En realidad, el proceso de limpia de los estados financieros es con el fin de presentar a los futuros compradores de Pemex la cara bonita de la empresa, porque ¿quién compraría una empresa con vicios de origen, donde la plantilla de personal está sobresaturada, con percepciones elevadas y desde luego con adeudos de operaciones pasadas? Debe recordarse que existe la presunción de que por cada etapa de trabajo el sindicato ha obligado a la empresa a contratar más de un elemento de la central obrera. En el mismo sentido, va la limpia a los estados financieros. Diputado Roblero, ¿me permite un segundo, por favor? ¿Con qué objeto, diputado? Mijares. Hacerle una pregunta al diputado doctor Hugo Robledo. Gracias, diputado Castellanos Mijares. Permítame un segundo, diputado, ¿acepta la pregunta? Sí, adelante. Adelante, diputado.
Profe, con el respeto que me merece y la amistad que le tengo, nada más para ilustrar, ¿qué es lo que entienden ustedes por pasivo laboral contingente? Mire, yo creo que la obligación es de los que hoy están proponiendo que el pasivo laboral lo pague el pueblo de México y ese pasivo se convierta en deuda pública. Y eso no lo vamos a admitir, compañeros. Eso es lo que yo les respondería. En este estado de cosas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está en contra de la propuesta de transferencia porque en automático se recortarán recursos que se destinarían a combatir la desigualdad social que nos agobia. Lo recomendable es, respecto a los pasivos actuales, seguir con el mecanismo de cargar a la cuenta de pérdidas y ganancias los montos que se paguen año con año y en relación a los pasivos que se generen de aquí en adelante, ir creando un fondo para hacer frente a las jubilaciones y pensiones respectivas. No es justo que lo que pasó con la banca se vuelva a repetir hoy con Pemex, para que le dejemos a los extranjeros una empresa estatal limpia, totalmente, sin pasivos, y se las entreguemos como lo quieren las empresas extranjeras. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado Robledo Gordillo. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez. Gracias, señor presidente. Qué cinismo, señores diputados, señoras diputadas. He escuchado aquí presumir el programa 70 y más. Lo que no dicen aquí es que lo único que hacen es aprovecharse de quienes han entregado su experiencia a este país con fines electorales. He escuchado también aquí presumir al Seguro Popular. Quisiera preguntarle al diputado que dijo eso, si no sabe que ese Seguro Popular lo único que hace es clasificar a los mexicanos y mexicanas en hombres y mujeres de primera y de segunda. ¿Por qué no va usted, señor diputado, a hacer uso de ese Seguro Popular a ver si efectivamente da los servicios que se dice? Eso reiteradamente se ha dicho. También se ufanan aquí de la capacidad de Peña Nieto para concitar el consenso de esta traición. No, no es capacidad de Peña Nieto. Lo que los une aquí es el cinismo, es la desvergüenza. Lo que los une aquí es la traición a la patria. Lo que les une aquí es el interés de pagar la factura que tienen en deuda con los grandes empresarios. Eso es lo que les une aquí. Ahora también nos quieren presumir como un triunfo el pasivo laboral. Qué desvergüenza de verdad. El pasivo laboral. Yo quisiera preguntarles, señores diputados y señoras diputadas, ¿qué no saben ustedes? Espero que sí lo sepan. El PAN recibió del PRI a un país con un 36% de su población en pobreza y se lo regresó con un 51.5% de pobreza. Si no lo saben, hay que preguntárselo a la OCDE o hay que preguntárselo a la Coneval. ¿Qué no saben también? Que la CEPAL ha dicho en su último estudio del año pasado
que México es el país de América Latina en el que se expresan las más grandes desigualdades? Eso hay que hacerlo. Y no suficiente con eso, ahora quieren que este pasivo laboral se convierta en deuda pública y quieren convencer a los trabajadores que eso es en su beneficio. No, señores, no es en su beneficio. Este pasivo laboral es el resultado de la corrupción de dirigentes sindicales con la complacencia de los gobiernos, tanto del PAN como del PRI. ¿De qué pasivo nos hablan? Y preguntan cómo se dio. ¿Cómo se dio? Se dio por eso, por las francachelas que sus dirigentes hicieron. Señores diputados, miren ustedes, tan solo del 2001 al 2012 hubo en Pemex un excedente de 2.011.000.000.000 de pesos. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde se fue a dar ese dinero? ¿No pudo usarse ese recurso para pagar gran parte de este pasivo? No lo hicieron. ¿Dónde está ese dinero? Ojalá nos los puedan responder. Señores diputados, señoras diputadas, sí proponemos, sí tenemos propuestas. ¿Qué les estamos diciendo? Que el director general de Petróleos Mexicanos presenta al Consejo de Administración una propuesta en un plazo de 180 días a partir de la publicación del decreto que hoy seguramente ustedes van a aprobar, que presente una estrategia para resolver el pasivo laboral de esa empresa pública. Y que este Consejo de Administración deberá enviar a esta Cámara, aquí a esta soberanía, esa estrategia para que aquí se apruebe y sea aquí esta Cámara la que determine las condiciones en cómo deberá cubrirse eso en el presupuesto de la propia empresa. No que paguen los mexicanos. Ya se rescató Fobaproa, ya se rescataron los banqueros, los constructores. Ahora se van a rescatar a los corruptos dirigentes del PRI y del PAN. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a rescatar a la gente del campo que vive la miseria, que ustedes prefieren cerrar los ojos y no mirar que la pobreza se encuentra ahí? Ojalá tengan vergüenza y también rescaten al campo mexicano. Gracias, presidente. Gracias, diputado de la Rosa Peláez. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado de la Rosa Peláez. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión las propuestas de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos, diputado Víctor Raimundo Nájera Medina. Con el permiso de mis compañeras y compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, siempre sí me los pongo. Las leyes de la reforma energética contienen redacciones mañosas e intencionales que no solo debilitan la rectoría económica del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica,
sino también a las llamadas empresas productivas del Estado, como son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, al reducirlas a su mínima expresión a costa de la soberanía energética de este país, sino también el desmantelamiento y fragmentación de los derechos laborales adquiridos para los trabajadores activos y de confianza de estas empresas. Las leyes secundarias en la materia trastocan derechos humanos fundamentales como el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, como aquí reiteradamente se ha dicho, pero también modifican derechos laborales adquiridos por medio de una adición de 4 artículos transitorios más que no fueron considerados originalmente en la iniciativa del Poder Ejecutivo. Seguramente la confianza que al respecto tiene el Ejecutivo de que no habrá ningún problema para que esta ley se apruebe en los términos que lo presenta el Ejecutivo, seguramente es porque sabe que tiene diputadas y diputados federales en este recinto legislativo que aprueban las cosas tal y como las manda. Él está completamente seguro de que los diputados del PRI, del PAN, del PANAL y Nueva Alianza votarán en ese sentido, independientemente del daño laboral que le hacen a los trabajadores activos y de confianza de Pemex, sin importar el pasivo en su afectación al presupuesto anual de egresos del país. Casos como estos los hay, es decir, ya lo vivimos con la reforma electoral en este recinto. Una reforma laboral perjudicial, el encarcelamiento del Baster sin ninguna consideración para el futuro, una reforma educativa donde sin más se aprobó. Entonces dice el Ejecutivo Federal, ¿por qué no habrían de aprobarme una ley más, unos transitorios más, donde se afecta el patrimonio de los mexicanos y se trastocan los derechos de los trabajadores si tengo una camada de diputados y diputados que hacen lo que yo les digo? Los transitorios tercero y cuarto relativos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, respectivamente el dictamen con proyecto de decreto, por lo que se reforman, adicionan y derogan